buenas, me llamo María y estamos en Casa de Xuventude para un nuevo vídeo de upcycling. Todo el mundo tiene envases en casa, bien sea de leche, zumo, etcétera, y vamos a ver hoy una idea que podemos hacer con ellos. Vale, pues mi propuesta para hoy es hacer un dispensador de bolsitas de té con esta cajita. Lo primero que voy a hacer va a ser marcar unas líneas. De este lado voy a marcar a 17 y de este lado voy a marcar a 14,5. Y vamos a hacer un corte en toda esta línea. El lado me es un poquito más difícil, voy a ayudarme de una tijera. Y lo que vamos a hacer, mi idea es hacer como una especie de casita. Entonces ahora lo que voy a hacer es marcarle la puertecilla. Tengo aquí algún sobre de infusión. Voy a marcar los anchos para que me pueda salir con facilidad. Y ahora lo que voy a hacer, ayudándome de algo redondito, voy a marcar como una sección de puerta redondita. Y bajar mi línea. Y voy a ayudarme del cúter otra vez. Y ya tendré pues mi puertecilla marcada. Para que no me queden los bordes así tan feos, voy a ayudarme de una cinta de carrocero y voy a cantear todo. Simplemente pues eso, poniendo pedacitos. Y ahora tengo aquí una huevera, voy a destrozarla un poquito. Y voy a pegar unos pedacitos alrededor de la puerta para hacer un efecto como un poco de piedras, ¿no? Para que me dé así un poquito de volumen. Y empiezo a pegar mis pedacitos. Nos ayudamos con algún tipo de pegamento, el que queramos. Bueno, en principio lo voy a dejar así. Y ahora lo que voy a hacer es aplicar un poco de este gesso casero. Para que me agarre después un poquito mejor la pintura, porque ya sabéis que estos envases tienen como una especie de plástico. Y así va a hacer que la superficie me sea más porosa y me agarre mejor la pintura. Y ahora simplemente pues lo dejaremos secar para empezar a pintar. Vale, he cortado un pedacito de cartón para poner como techo de mi casita y luego lo que he cortado son varias tiras que estoy cortando en forma de tejas. Simplemente hago así, redondeo. Y ahora lo que voy a hacer es irlas pegando todas en mi pedacito de tejado. Empiezo por la parte de abajo.
continuaré hasta el final y le daremos una mano de pintura. Ya tenemos seca esta parte y ahora vamos a pintar. Voy a usar pintura acrílica. Ya tenemos dada la segunda mano de pintura, la aclaré un poquito porque como voy a envejecerlo con betún, si no me iba a quedar demasiado oscuro. Y nada, retoqué un poquito el tejado, ajustándolo
bien a la medida porque estaba bastante ancho y no me convencía del todo. Y luego corté esta piecita de cartón que he pintado, que va a ser pues la funda de nuestra parte interior, para que no se vea así el fondo del Tetrabric. Y ahora lo que vamos a hacer es envejecerlo con un poquito de betún. El mío estaba un poquito seco, pero lo voy a diluir un poquito con aguarrás para que me sea más fácil de aplicar. Y nada, esto es muy sencillo, vamos a aplicar con un pincel que tengamos así más viejito, si es de cerda dura pues un poquito mejor, y vamos a retirar con un pañito. Vamos a verlo ahora. Mezclo un poquito el betún con el símil de aguarrás y vamos a ir, sobre todo en esta zona, quiero que quede bien metidito, todos los agujeritos, todos los huecos. Y ahora pues con un pañito simplemente vamos a retirar un poquito. Como está algo diluido, está bastante líquido, entonces voy a darle así un poco a toquecitos. Podéis limpiar un poquito más en algunas zonas. Y bueno, así conseguimos un efecto pues, de más profundidad. Luego le daremos unos toques para clarear. Y ahora voy a hacer lo mismo con la base interna y con el tejado. Bueno, ya tenemos nuestras piezas prácticamente secas y ahora lo que vamos a hacer es lo que sería el cierre. Para el cierre he hecho unos agujeros con un punzón en el cartón y he cogido un cachito de alambre y voy a hacer un par de arandelas. Para esto, si tenéis un cachito de alambre por casa, bien, y si no, pues nos valdrían simplemente, por ejemplo, un par de clips, abrirlos y hacerle la forma redondita. Para la forma redondita voy a aprovechar el tapón de esta pintura, marco así más o menos para que me queden las dos a la misma medida, corto. Y ahora lo que voy a hacer es adaptar un poquito más. Igual me ha quedado un poquito largo, voy a cortarle las puntas. Seguimos aprovechando más o menos la forma circular. Ahí tengo ya las dos piezas prácticamente hechas. Y ahora lo que vamos a hacer es reservarlas un momento. Antes de colocarlas, vamos a darle unos toques de brillo con esta otra pintura. Cojo un poquito de pintura, retiro el sobrante, que me quede solo en el pincel manchado, y entonces voy a empezar a dar unos toques más claros. Para que me vaya haciendo pues es contraste de volumen. Y un poquito aquí en el tejado. Y ahora sí, mi pieza más o menos terminada, que quiero así que sea este efecto un poco de casa de campo. Podríamos darle el efecto que quisiésemos, podría ser un edificio pues como más modernista o bueno, lo que se nos ocurriese. Lo que voy a hacer es abrir un poquito las anillas. Meter por mis agujeros. La parte donde unen las anillas la voy a dejar hacia adentro, un poco metida en lo que sería el cuerpo del edificio, por decir de una manera,
y así pues me es muy fácil abrir y cerrar para rellenar de las bolsitas de té. Voy a pegarle el fondo aquí dentro, el fondo que había preparado. Voy a usar un poquito de silicona. Y creo que ahora como toque final voy a usar un poquito de musgo de este típico de los belenes o de las miniaturas que podemos encontrar en cualquier bazar. Incluso podríamos hacerlo nosotros mismos. Y simplemente con un poquito de cola blanca voy a ir echando en algunas zonas para hacer ese efecto de musgo entre mis piedras y así. Retiro el sobrante y bueno, colocaré un poquito más por los laterales y este será el resultado. Simplemente nos quedará rellenar y disfrutar de nuestros tés. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya inspirado, podéis darle aires distintos, puede ser más moderno, un efecto un poco más antiguo. Yo, como era una casita de té, me gustó este efecto un poquito más romántico y nada, nos vemos en el próximo vídeo.